Ahora sí. Bueno, vamos a arrancar con el módulo 3. ¿Bien? Erika, una pequeña consulta que ayer me quedé en modo de escucha activa, Sí. pero ya para dejarlo en limpio. Bien. Se ha hablado mucho sobre el tema de violencia. Obviamente la violencia no es mediable. O sea, desde el punto de vista, digamos, de la profesión, No. una vez que está No. vos identificás algún tipo de delito que esté tipificado, listo, chao, se suspende y, bueno, y tomará el curso que deberá tomar. En realidad Exactamente. porque bueno, por ahí no sé si todo el mundo está acorde, o sea, estamos todos más o menos anoticiados, pero para dejarlo en claro, digamos, porque por ahí me hacía ruido, viste, que nos íbamos por ahí mucho por las ramas por ese No, lado. creo que se habló, sí. Ahí está. No, a ver, un segundo. Creo que se habló, sí, es verdad, correcto, pero porque salió el tema en realidad, estábamos hablando de otras cosas, pero sí, que como vos decís, no es materia mediable. Perfecto. Sí, lo que puede llegar a pasar, y lo que pasa muchas veces, es que dentro de, por ejemplo, nosotros en provincia que tenemos la etapa previa, cuando hay un expediente de violencia, generalmente pasa por todo el equipo interdisciplinario y se aborda de una forma, una vez que va ahondando, pero no precisamente desde la mediación. Sí, Eso estamos en lo cierto y es correcto. de hecho, hay algo, pero yo solamente no la toco en teoría, digamos, la toco de oído, pero está lo que se llama también la justicia restaurativa en materia penal, que podés mediar, En pero materia son penal, determinadas, claro, pero determinadas cuestiones que no es todo. Pero bueno, no era esa la consulta nada más. Son delitos menores los que se pueden mediar en realidad en justicia Exacto, sí, por restaurativa. eso mismo, son muy poquitos, sí. Pero eso solamente tengo la base teórica. Claro, ¿no? Y la verdad que yo he participado de ORAC, que es la mediación penal, Sí. y es muy beneficiosa en muchos de los casos, Sí. porque sí, entiende, hemos podido avanzar digamos, un montón. más para lo que es el victimario, digamos, que entienda por qué lo que ha hecho. Para el ejemplo típico que tengo yo, el del vandalismo, que es de jóvenes que agarrar, los juntás con el... pero bueno, no era eso nada más. Otro caso muy, muy común también en la justicia penal, y ya lo cerramos justo mientras estoy bajando ¿cómo se llama? Que pensé que lo tenía en la computadora, el PPT, y no me di cuenta. Otro caso particular es, por ejemplo, viste que cuando hay alimentos, ¿no? No sé si ustedes saben que cuando hay una cuota alimentaria fija, lo que se hace es, si durante 3 meses consecutivos o 5 meses alternados el alimentante no cumple con la cuota alimentaria, uno puede hacer una denuncia penal por incumplimiento, lo mismo que cuando no se cumple el régimen de comunicación. Bueno, en este caso, ¿cómo que se dice? También he participado ¿cómo se llama? En mediación penal, por incumplimiento de la cuota alimentaria. Y es una forma también bastante efectiva, ¿sí? El mismo tribunal, o sea, la misma fiscalía me la mandó la ORAC. Y ya es diferente para el alimentante sentarse a negociar en la justicia penal que en la justicia de familia, porque sabe que viene a cargar una pena. Capaz que en familia puede llegar a tener. Parece que no, pero es una forma también de utilizarlo. Así que es un buen recurso para todos los colegas. Para tener presente. Bueno, ahora sí. Esto es... Bien. Ahora sí. ¿Por qué acá?
Ahí lo encontré. Bien. Vamos a arrancar con el módulo 3 entonces. Y vamos a empezar a hablar... La primera clase del conflicto familiar. ¿Sí? Esto es lo que nos toca ver ahora. Empezar a hablar del conflicto familiar, de las materias que son materias precisamente para qué sirve. Cuáles son las materias mediables. Después vamos a ir a la ley, vamos a ver la legislación, vamos a profundizar un poquito más. Los auriculares. Pero en principio vamos a ver y vamos a abordar de qué se trata esto de la mediación familiar, ¿sí? Y de los conflictos de familia que ya veníamos hablando, y vamos a andar sobre ese tema. Entonces, la primera pregunta que se nos hace es, ¿qué es la mediación familiar? ¿Sí? En principio es un proceso para gestionar los conflictos, ¿correcto? Que se originan en el seno de una familia. ¿Quién lleva adelante la mediación familiar? El mediador, especializado, a veces sí, a veces no, pero bueno, que generalmente tiene una especialización en familia, un profesional que debe ser, como siempre lo venimos diciendo, que ustedes lo comparten mucho en clase, que lo ven en la formación inicial, que el mediador tiene que ser imparcial, ¿sí? Tiene que ser ajeno al conflicto, especializado en crisis. En muchos casos, no así en las mediaciones prejudiciales, que es necesario que el mediador tenga anteriormente el título de abogado, puede suceder que el mediador, como pasa acá, que tenemos muchos colegas de otras disciplinas, puede ser psicólogo, trabajador social, y demás, que también es importante, y bueno, y nosotros siempre nos encontramos cuando hablamos con Andrea, que nos cuenta que ella tiene un equipo de trabajo interdisciplinario. A veces es importante porque hay determinadas cosas que uno a veces no está preparado, entonces es importante. Por eso también nosotros en las formaciones siempre vemos muchos temas que tienen y que abordan temas de la psicología y demás. ¿Por qué? Porque es importante el manejo, como siempre decimos, el manejo de las emociones, el manejo de estabilizar a las partes, y eso tiene mucho que ver con profundizar temas que van ajenos a la justicia, que a veces están frías. El objetivo de la mediación, ¿sí? Es alcanzar, como en toda mediación, un acuerdo entre las partes que sea consensuado, ¿sí? Que las partes puedan llegar a ese acuerdo. Por eso lo que busca el mediador, no solamente el fin de la mediación es llegar a que las partes lleguen al acuerdo en sí mismos, sino también que sea de justa composición, ¿sí? Y que la propuesta surja de las mismas partes. Vieron que siempre decimos que el mediador no es el que propone, generalmente, sobre todo en las audiencias, lo que busca es que las partes busquen cuál es la mejor solución para el conflicto. Obviamente nosotros los guiamos, para eso tenemos el tema de las preguntas, pero todas las herramientas con las que contamos. Pero sí, lo importante es que las decisiones sean consensuadas por las partes y surja de las mismas partes. El mediador ofrece asistencia y orientación a los miembros afectados por la crisis familiar, facilitando el diálogo y la comunicación. Lograr una negociación entre todos de la forma más armónica posible, evitando perjudicar emocionalmente a los miembros más frágiles de la familia. Generalmente son los niños, ¿no? El protagonista lo tienen las partes, correcto. Muy bien. ¿Qué? Los sonidos están. No sé, Bruno, ¿qué necesitas? Mi papá me dijo que entre ahí. Bueno, arregla con papá, yo estoy en otro lado, Bruno. Bien. Seguimos. ¿Por qué realizamos la mediación familiar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Como bien veníamos diciendo recién, el objetivo de la mediación familiar es resolver conflictos que pueden derivar, entre otras cosas, como vinimos hablando ayer, de desacuerdos por las partes en un divorcio, como puede ser
la educación de los niños, a dónde van a vivir y con quién se queda con las casas, las disputas entre los padres y los hijos, ahí vemos, pueden ser entre los excónyuges, como también entre el padre y el hijo, o la madre y el hijo, desacuerdos entre los hermanos, que son pares, ¿sí? Para el cuidado de familiares, son cosas que venimos hablando, ¿no? Que se van repitiendo. Contacto entre los abuelos y los nietos, no sé si alguna vez han tenido algún conflicto así, o han iniciado alguna causa respecto de régimen de comunicación de abuelos. ¿Alguno tuvo alguna experiencia en eso? ¿Que solicitasen régimen de comunicación los abuelos para con los nietos? Yo Sí, ¿no? ¿Mm? ¿Cuál fue la experiencia? Y generalmente, siempre obviamente se solicita algo progresivo, se tiene siempre presente la opinión del niño o la niña. Hemos tenido buenos resultados, hay veces que los niños o niñas manifiestan que no quieren tener contacto con los abuelos, y bueno, lamentablemente, qué sé yo, desde la defensoría, yo trabajo en una defensoría, lo que nosotros recomendamos es aguardar un tiempo, quizás que tengan más madurez también los niños para poder expresarse, porque muchas veces estos regímenes se piden cuando son niños chiquitos y no tan adolescentes, sí. Pero Sí, hemos tenido buenos y tampoco podemos calificar de buenos o malos los resultados en familia, me parece, pero pero capaz que podés decir que hubo quizás posibilidades en donde sí se pudo encontrar o se pudo realizar el régimen de comunicación y llevarse adelante, y otros que quizás no, porque no siempre sale el pedido, pero es bastante común. Por lo menos acá donde yo trabajo, la presentación de demandas. También se utiliza, por lo menos acá en Río Negro, mucho la instancia de la mediación, es obligatoria, la mediación prefamiliar, prefamiliar es obligatoria, así que tenemos un alto Estos temas son tratados en mediación. Tenemos un alto porcentaje de acuerdos en mediación. Bueno, eso sí, está muy bueno. Sí. Además de estos conflictos que hablamos del contacto entre los abuelos y los nietos, tenemos discusiones entre familiares por temas económicos, discusiones entre temas de empresa familiar. Bueno, creo que en el módulo, no sé si en el módulo 1 había un videíto, y si no lo vi en otro lado, de empresa familiar. Pero es muy común que en las empresas familiares surjan estos problemas, sobre todo cuando los fundadores fallecen y son los herederos los que tienen que hacerse cargo. Y son todos familia. Había un trabajo práctico, me parece, Erika. Algo me sonaba. Con respecto a las, Yo sabía con respecto a las empresas, había que hacer algo relativo a la empresa. Pero era de un padre con una hija, que la hija no quería hacerse cargo de la empresa, no me acuerdo, yo porque lo hice al principio del curso. ¿Vieron? Que algo me acordaba de que había un caso de una empresa familiar, que era la de los quesos, ¿no? No, había que no me acuerdo. Había si no me equivoco, era de una hija, que eran dos hermanos que habían fundado la empresa, y creo que una quería vender. Fallece. No, una quería vender. Uno quería vender, creo, y el otro no. Bien. Bueno, ese es un ejemplo, y generalmente no son los habituales, los que nosotros vemos, pero es un ejemplo de cómo temas de empresa familiar pueden también traer conflictos y pueden ser mediables. Bien. También problemas de comunicación entre los familiares y los temas de adopción y acogida. Bien. Yo, por ejemplo, ahora tengo una causa que la tengo que iniciar. El nenito tiene 5 años, divino, sabe darse a entender y todo, habla hasta por los codos porque lo tuve en la oficina. Y
el tema es que las chicas, o sea, los padres menores de edad tuvieron el nenito, ¿sí? Y vivían en la casa de los abuelos. Esta nena cumple los 18 años, se va, decide irse, le deja una carta a los papás, serían los suegros, que ella se tenía que ir a estudiar o a trabajar y por ende le iba a dejar al nene, ¿no? Bueno, un año más o menos no tuvo contacto con el menor. Este menor creció, se vinculó todo en el lugar de donde están los abuelos, que es una chacra. Acá justo en Misiones hay ciertos pueblos que tienen mucha distancia con la ciudad. Y ella se vino a Oberá, por ejemplo, que es una ciudad que tiene mucho movimiento y el pueblito donde viven los abuelos está a 30 kilómetros más o menos. Entonces, ella ahora, después de un año, casi 2 años, quiere revincularse con el menor, ¿sí? Y quiere que el nene venga a vivir con él. El nene me dice que no quiere vivir con la mamá, que él quiere vivir con sus abuelos porque tiene su casa, sus juguetes, sus amigos. Y su centro de vida. Es su centro de vida. Y bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es pelear el régimen. Lastimosamente, justo donde yo estoy, porque en la capital de Misiones sí tenemos mediación, pero saliendo de la circunscripción de la capital de Misiones, que sería Posadas, no tenemos mediación. Entonces tengo que plantear todo el régimen de cuidado, ya sea por el indistinto nomás, para que resida de manera exclusiva en la casa de los abuelos, porque no tenemos esta herramienta para poder plantearlo en mediación, porque la chica es o sea, como que se puede llevar una comunicación, todo, no tiene ningún problema, pero para mí que a ella le juega que quiere llevarlo al nene para pedir la cuota alimentaria. Porque ella se fuera a una defensoría que quiere que el nene viva con ellos, no tiene los medios, lastimosamente, uno no quiere, digamos, menospreciar la calidad de vida que ella le puede dar, pero que hoy no estaría en condiciones económicamente para estar con él, por eso suponemos que ella quiere llevarse al nene para poder pedir una cuota alimentaria más adelante. Pero sí. Te hago una pregunta, porque vos me decís que dentro de la capital, de Misiones, existe la posibilidad de hacer una audiencia de mediación previa, prejudicial, digamos, ¿no? Sí. ¿Y no tienen voluntaria? La posibilidad de hacerla voluntaria a veces sí, podemos pedir por avenimiento, ¿viste? Si iniciás acá, ahora supuestamente nos están derivando a la capital, pero tenemos que iniciar el régimen y ahí pedir audiencia por el avenimiento, o sea, pedir nosotros o sea, no nos derivan automáticamente. Y voluntaria sí, pero yo no creo que la chica vaya porque ella ni siquiera le va a buscar al nene. O sea, a 30 kilómetros acá, la capital queda casi a 100, 80 más o menos, para ir hasta allá y que ella, o sea, de pedirlo podemos pedir voluntariamente porque es aparte, pero no sé si ella va a ir, o sea, le vamos a tener que llevar, traer, es como, claro. ¿viste? Es un movimiento económico. Están actuando por los abuelos. Por los abuelos, sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, ¿ves? Precisamente justo acá lo que nos estaba diciendo la Filmina es eso, que uno puede realizar la mediación al inicio de la disputa, y bueno, de hecho hay muchas causas que son de carácter obligatorio, muchas materias que son mediables y tienen la obligatoriedad en algunas jurisdicciones de iniciar la mediación previa. No obstante eso, muchas veces pasa que en los mismos procesos o instancia en el proceso ya iniciado se puede ir a mediación, ya sea o por pedido del juez, que muchas veces pasa, o por voluntad de las partes. Alguna de las partes quiera someterse. Si bien ahí, acá nosotros, no sé cómo es allá en Buenos Aires, pero acá nosotros tenemos la mediación puramente gratuita. O sea, las personas que acuden a mediación no pagan absolutamente nada. Salvo que vayan con abogado particular, pagarían los honorarios de cada abogado.
Usualmente cuando Claro. nosotros, por ejemplo, vamos a mediación, los abogados particulares, cada uno arregla con su cliente. Lo que hay ciertos colegas que no dejan que digamos que el alimentado, ¿sí? La parte que requirente por el alimento, o sea, la mamá en representación de los menores, no dejan, digamos, que la madre pague los honorarios. Pero usualmente eso ya no se homologa. No sé si se entiende, o sea, es gratuito todo el proceso, las partes requeridas, tanto el requiriente como el requerido, no pagan nada. No sé cómo serán en otras provincias, porque he escuchado que parece que la mediación sí es paga. Es paga, acá en Buenos Aires, y en provincia, en capital y en provincia sí. Acá el Superior Tribunal de Justicia, ellos dependen del Superior Tribunal de Justicia, así que por suerte es algo bueno que tiene la provincia, es que tiene la mediación gratuita. Yo cuando visité Misiones, que fui para Cataratas, en Iguazú, me acuerdo que me hospedé en un hotel y estaba a la vuelta del centro de mediación. Parece que me buscaba. Sí. Bueno, y sí, de acá de Oberá queda 300 kilómetros, queda más lejos de la capital. O sea, porque hay cuatro o 5 centros nomás en toda la provincia de mediación. Mirá, en Río Negro también dice es prejudicial y es gratuito. Pero bueno, ahí ya al depender del ministerio, seguramente el mediador debe cobrar algún plus. Algún tipo de un plus, sí, o por mediaciones o por mes, no sé cómo será el pago de los mediadores. Acá nosotros pagamos matrícula al ministerio. Mire. Y a su vez, bueno, sí, las cobramos las mediaciones. Tenemos una tabla y se cobran por tabla. No nos retribuyen. Claro. No, nosotros nos matriculamos en el Superior Tribunal de Justicia y somos mediadores tirados al pueblo, porque porque si no entras al CEJUME, que es el centro judicial, haces mediaciones privadas nomás. En Río Negro es lo mismo, a través del CEJUME. Bien. Mira que acá en Tierra del Fuego igual, es a través del CEJUF, no hay mediación privada en Tierra del Fuego. Bien. Aquí en Santiago también del Estero, también de todo depende del CEJUME. Los honorarios sí no son pagados por el Poder Judicial. ¿Son pagados o no? Sí, son pagados por el Poder Judicial y los que solicitan, digamos, todos los requirentes que solicitan la mediación lo pueden hacer con abogados particulares o bien, en el caso de que no tengan recursos, mediante las defensorías. Mira qué interesante. No sé si ustedes hicieron... Sí, me colé. No, porque decía, tengo un par de provincias para ir a visitar. Porque la verdad es que, claro, acá es... Está buenísimo que venga, porque ya voy a coordinar, porque nosotros, lo que nos pide, digamos, el Poder Judicial para mantenernos en la matrícula, es que acreditemos todos los años 20 horas de capacitación, estar, bueno, también, nos registrar sanciones en el Colegio de Abogados, y el certificado de antecedentes personales. No, acá también es obligatorio, pero todo sale del bolsillo del mediador. Sí. Y los honorarios... Nada es gratis en esta vida. Nada es gratis. Tenemos, ponerle en Provincia de Buenos Aires, tenemos la Fundación Si Justo, que a veces da cursos en forma gratuita, pero la mayoría de las veces son pagos. Pero bueno, es interesante todo lo que nos están diciendo. Vamos a continuar un poquitito más, vamos a ir avanzando. Erika, ¿te puedo hacer una consulta? Por ahí me interesó el tema de la adopción y la acogida. ¿Cómo sería en el caso de mediación? ¿Cómo funcionaría? Eso va a depender del tipo de conflicto. Vos ponete a pensar. Si estamos hablando de una adopción y hay conflicto entre el adoptante y la familia que adopta, quizás, por algún tema, o de repente que haya una acogida de un niño y vengan los padres biológicos a reclamarlo. Claro. Eso sería un conflicto familiar
como para que ellos puedan empezar a mediar. Y ahí escuchar también la voz del niño. O sea que eso está habilitado para Sí, igual son diversos, no siempre. No siempre se da, claro. ¿Cómo? Que no siempre se Claro, da, depende sí, de la obvio. situación. Claro. Sí, también depende de la jurisdicción. Ustedes acuérdense que nosotros acá estamos viendo lo general, después vamos a ir a ver las diferentes jurisdicciones. En algún momento vamos a hablar de legislación y vamos a ver que no todas las jurisdicciones trabajan de la misma manera. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires los temas de familia no son mediables, pero en Capital Federal sí, y estamos a un charco de distancia. Claro. Acá en Cipolletti, por ejemplo, yo he visto situaciones de acogida de chiquitos de familias solidarias, y han transcurrido 2 años, 2 años y medio en la familia de bebé, y después obviamente los quieren entregar en adopción, y han habido varios conflictos. Y yo me preguntaba, ¿no?, si este tema podría ir a mediación, y ahora, bueno, por eso te lo estoy preguntando, porque yo tengo conocimiento de acá, yo vivo en Cipolletti y Río Negro. Hemos tenido algunos casos, varios casos, con esta situación. Y te digo que es muy doloroso para los papás de familias solidarias desprenderse de ese chiquito que lo han tenido durante 2 años, y de repente, y más, y bueno, y después de ese tiempo quieren entregarlos en adopción. No solamente para los papás que lo han acogido como familia solidaria, sino para la criatura. No es saludable. No, por eso todo este nuevo paradigma con el tema de, bueno, de los derechos del niño y el centro de vida, y no cambiar, sino que todo gira alrededor de los niños y no alrededor de los adultos, y buscar lo mejor para ellos. Es importante. Ahí también está bueno cuando el profesional, tanto ya sea no solo el mediador, sino también el abogado de parte o quien acompañe tanto al requerido como al requirente, entienda y tenga una formación en derechos de niños, niñas y adolescentes. Hay un Porque material no es tan en el sencillo. módulo, yo estoy haciendo la especialización en familia, y ya terminé el módulo 4, y en el módulo 3 hay un material muy importante donde habla el rol de mediador y a dónde tiene que, cuando hay un conflicto familiar, qué es lo que tiene que, a dónde tiene que abocarse cuando hay hijos, ¿no? Dice que prevalecen los hijos cuando hay una disputa familiar. Hay un material muy bueno para leer. Los niños son los más vulnerables en el seno de la familia. Sí. Entonces uno no tiene que girar la rueda en torno a los adultos, sino poner en el centro al menor. Es algo que uno tiene que yo siempre lo que le digo a todos los adultos cuando vienen a verme, ya sea o por una mediación, o ya sea porque fuese un caso particular, cuando hay niños, siempre lo primero que digo es, ustedes no se olviden que lo que tenemos que buscar es que ese niño o esa niña tenga una mejor calidad de vida. Si los padres decidieron separarse, y está perfecto, el niño no tiene por qué ponerse ni pedir que sus padres estén juntos, porque de hecho seguramente va a ser más sano para los niños, más si esos padres se llevan mal. Sí. Pero siempre tienen que entender que el vínculo de ellos dos va a permanecer y va a prevalecer para siempre, porque son padres de un mismo niño, ¿no? Sí. Es como que a muchos famosos sentarían en una mesa y les explicarían. Entiendan que esto no termina en la mayoría de edad, continúa. Sí, bueno, una charlita. Continúa. Una charlita, diríamos. Los vamos a traer un día para que nos escuchen. Bueno, ¿en qué consiste la mediación familiar entonces? ¿Sí? En la resolución de conflictos a través de la mediación familiar se basa en empoderar, esto que venimos hablando todas las clases del empowerment, ¿sí? De empoderar a las partes, a los participantes, para que tomen las decisiones, y siempre en base a los consensos, que es lo que siempre decimos. Una justa composición va a ser mucho más rica. Es como, yo me acuerdo cuando cursaba en los inicios para recibirme de mediadora, nos decían algo que era súper interesante, que lo que uno decide entre las partes, y cuando las partes llegan al acuerdo, consensan,
es más factible que se cumpla a que venga y lo imponga un juez. Porque cuando viene el tercero y baja el martillo, no hay vuelta atrás. En cambio, si entre los dos nos ponemos de acuerdo, es más factible que se cumpla. ¿Por qué? Porque se responsabilizan, porque salió de ellos. ¿Correcto? Que se hagan protagonistas. En una primera sesión. Que sean protagonistas. Claro, nosotros somos facilitadores de la comunicación, ni más ni menos, estamos ahí para ayudarlos, para que se encuentren. En una primera entrevista, una primera sesión, se describe lo que es la mediación, se pactan los temas a resolver, se hace el discurso de apertura. No sé cómo andan con el discurso de apertura. ¿Vienen bien? ¿Lo hacen, no lo hacen? ¿Lo hacen cortito, lo hacen largo? Yo a veces depende de qué se trate el conflicto, puede ser que lo haga extenso o puede ser que lo haga corto. Pero es importante, ¿sí? Establecer las pautas de cómo vamos a llevar adelante el proceso. Yo lo que siempre les pregunto a los participantes es si ya habían participado en una mediación, si saben lo que es. Les explico que es, obviamente, generalmente son todas perjudiciales, pero que no estamos ni para juzgar, que no estamos para emitir juicios de valores, ¿no? Bien. Se pactan los temas a resolver, se establece la información necesaria que deberán aportar las dos partes. Se puede pedir la opinión de expertos, ¿se acuerdan que preguntaban si se podía llamar a terceros? Bueno, a veces es necesario, si uno quisiese o necesitase la participación como así de peritos en casos de accidentes, podemos también pedir, ¿sí?, intervención de psicólogos o de asistentes sociales, ¿sí? Ser peritos, abogados, psicólogos, ¿bien? Y las sesiones van a tratar temas empezando a establecer el punto de vista de los participantes, el desarrollo de las diferentes opciones, la negociación conjunta, hasta llegar al acuerdo. Que no siempre se llega, pero es lo que se busca. Preparación para la mediación familiar. Esperen, ¿eh? Una media lenta de la compu. Antes de acudir a la mediación familiar, es importante que ambas partes sean conscientes del tratamiento que van a acudir y que lo hagan de forma voluntaria. La voluntariedad. Yo siempre les digo, cuando es prejudicial, que la permanencia, ¿sí?, es voluntaria. ¿Se pide presencia de otro profesional para que esté presente en la mediación o se pide asesoramiento? Yo no sé en otras jurisdicciones, porque recién estaban hablando ahí que en algunas provincias, que si bien es gratis, que pueden ir solos, sin patrocinio letrado. Acá en provincia de Buenos Aires, que tanto en provincia como en capital, es obligatorio para las mediaciones prejudiciales que asistan con patrocinio letrado. Acá también es obligatorio patrocinio letrado. Si no tienen, se le deriva directamente a la defensoría. Claro, pero es necesario. Es obligatorio. No pueden estar, digamos, en la mediación si vienen, digamos, sin patrocinio. Y lo que yo siempre les digo, y les recalco, que es lo que dice la ley, por supuesto, que la presencia, ¿sí?, es obligatoria, pero que ¿cómo se dice? Que la comparecencia es obligatoria, pero la continuidad es voluntaria. ¿Sí? El someterse al proceso es voluntario. Así que bueno, nada, es importante también hacerles entender que ellos en cualquier momento pueden tomar la decisión de terminar con el proceso. No hay que avivarlos mucho, porque algunos directamente dicen, bueno, hasta acá llegué. Directamente se van. Claro. Algunos a veces sin saludar ni nada. Cuando por ahí me ha tocado mediaciones que es, digamos, escala mucho el conflicto y no hay forma, no se escuchan, y directamente que se ha ido la parte, como, y la otra parte que quedaba me reclamaba, pero ¿por qué se va? Quería que lo obligue a quedarse, y le digo el proceso voluntario. No lo podemos, claro, no lo podemos atar. Sí. Ahí me preguntaban si, por ejemplo, si los peritos o los terceros podrían participar de la mediación. En algunos casos sí, en algunos casos a veces es preferible, por ejemplo, estamos en una sesión, surge la posibilidad de llamar a un psicólogo por algo en particular, el psicólogo seguramente tendrá la sesión
con la parte o con el niño, en el caso de que sea necesario, y que se entienda y se consense que va a participar un profesional, y puede emitir ¿cómo se dice? Un informe que puede ser privado y lo puede leer el mediador y puede ver si realmente está bien que compartirlo con las partes. Eso va a depender siempre de cada caso, porque no es algo frío, más en el caso de psicólogos, ¿no? Sí. Bien. Es importante tener en claro me los perdí temas. de lo que decían recién. Esto que con respecto decía a la qué. compañera, con respecto a que a veces se van sin saludar, se van enojadas. Bueno, si bien yo no hago mediación, sino resolución de conflictos o de pareja o familiares, me pasó muchas veces que Lo que pasa es no hay forma. Sí, y venimos bien y por ahí veníamos surge hablando de algo. Claro. Sí, Veníamos hablando de la voluntariedad, de que el Claro, proceso bueno, acá pasa para lo la mediación mismo. prejudicial, el proceso es obligatorio y la permanencia es voluntaria. Entonces hay casos donde uno puede explicarle a la parte de esto de la voluntariedad y los invita a que participen y les busca y trata de manejar las emociones, pero muchas veces pasa que la parte escala en el conflicto, ¿sí? Sí. Y no hay vuelta atrás, se levanta y Hay se va. Ante esa estallidos. circunstancia, Sí. hay un estallido. Hay estallidos dentro hay estallidos El dentro mediador, del consultorio, bueno, porque esperan el el momento justamente para reprocharse o para, bueno, y ahí justamente donde hay que adoptar diferentes posturas, ¿no? Para tratar de mantenernos en calma, de que pueda haber un consenso, de que reviertan la comunicación, pero a veces hay que decir, bueno, por hoy dejamos acá, nos quedamos con esto bueno, reflexionen, traten de pensarlo, y vos los ves que salen del pasar un cuarto consultorio intermedio, enojados. claro, pasar un cuarto No te intermedio. saludan ni te pagan tampoco, pero bueno. Después por ahí cuando se acuerdan... El tema acá Cuando en la se acuerdan- mediación propiamente dicha, cuando pasan esas cosas, Claro. Si nosotros tenemos la participación de un profesional del derecho, si tenemos la suerte de Claro. que, bueno, mediaciones prejudiciales va a haber un abogado que va a saber calmar a la parte, ¿sí? Entonces lo que uno generalmente hace es, separás a las partes y lo llevas a una audiencia privada, hablas con el Claro. abogado y dices, mire, está tu cliente que se comporte en la mediación, porque si no voy a tener que dar por finalizada por imposibilidad de la misma. Claro. Erika, te hago una Entonces consulta. uno trata de... Discúlpame. ¿Los abogados de las partes generalmente colaboran en la mediación o a veces son una dificultad? Yo considero que colaboran. Tiene que ver también de qué trata el conflicto. Hay abogados en determinadas causas, vamos a hablar de las mediaciones familiares. El abogado de la mediación familiar tiene que tender a colaborar. Porque inclusive el acuerdo para el abogado también es beneficioso, porque se ahorra de todos los juicios y demás. Lo que sí, muchas veces pasa cuando el abogado se alinea con la parte. Sí. ¿Sí? Porque el problema lo tenemos ahí. Cuando el abogado de parte transmite lo mismo que te dice el cliente y no sale de eso y no propone, porque como es abogado también podría proponer y decir, bueno, ahí lo que uno tiene que hacer es bajar y hablar con el abogado precisamente. Y decirle, mire, doctor, tenemos la posibilidad, ¿por qué no? O sea, a veces uno no solamente trabaja con las partes, sino trabaja con los colegas. Porque a veces el colega es el que trae, el que tiene una posición bastante conflictiva, bastante dura. Y hay algo que me dijeron una vez, yo no sé qué opina el resto, pero dicen que, por ejemplo, en temas de familia es preferible cuando, por ejemplo, cuando hay un divorcio y se trata de parejas, que la mujer venga con abogado hombre y que el hombre venga con abogada mujer. No sé por qué me lo habían dicho y yo dije,
Y porque, claro, entre pares nos entendemos. La culpa es de él. Pero bueno, no siempre. Me ha pasado de las dos cosas. Me ha pasado que he tenido del otro lado, yo con una clienta y en el frente mi colega hombre con un cliente, y hemos llegado a un muy buen consenso entre todos, como no. Claro. Porque no había forma de hacer entender ni a las partes ni a los colegas. Pero bueno, la realidad es que hay mucho, no sé cómo serán las demás provincias, pero hay muchos abogados que piensan que la mediación entorpece, en vez de encontrarle el beneficio y darse cuenta que tendría que enriquecerlos. Que no es que el proceso es más difícil. Tiene que ver mucho con ¿cómo están? Tiene que ver mucho con la impronta que le da el mediador. Siempre tiene que dejar bien claro uno de los temas principales, que es un proceso autocompositivo, ¿no? En que los verdaderos protagonistas son las partes que son... por supuesto. Y bueno, ahí sí, muchas veces que los colegas no entienden que no es un proceso adversarial, ¿no? Por eso esa impronta del mediador, dejando en el discurso inicial bien claro estas cuestiones. Lo tiene que legitimar, obviamente, al colega, pero sin que tenga el protagonismo, no el abogado, sino la parte. Es muy, muy importante eso. No, si lo sabe manejar el mediador, va a buen puerto. Seguro. A veces el abogado habla primero. Capta toda la atención y quiere dirigir él el proceso. No es así, ¿no? Claro, puede haber una cuestión de poder, de posición de poderes o de competencia. A veces pregunto, ¿no? Porque no tengo la experiencia, pero entre el mediador y el abogado, ¿se puede dar una situación de posiciones de poder? En realidad, el mediador no está con poder. El mediador simplemente está con el rol de... Dirige, claro, es el director del proceso hacia el mediador. Pero los protagonistas son las partes. Por eso tiene la potestad de frenar, de decir hasta acá llegamos, porque obviamente cuando uno entiende que también uno como mediador tiene que entender que hay cuestiones que son de imposible mediación y tiene que saberlas ver y no seguir insistiendo, que ya no tiene, que hasta ahí llegó. Hay que saber cortar también como mediador y no quedarse en el objetivo máximo, o sea, de sí o sí el acuerdo. Pero una cosa que es interesante en la mediación, uno cuando inicia una mediación, los primeros que hablan son las partes, uno le da la palabra a la parte. Lo que pasa muchas veces, sobre todo en conflictos de familia, que alguna de las partes no quiere hablar porque se siente conmovido, o porque viene con un montón de cosas y emocionalmente no está preparado, o porque se siente incómodo en la mediación y tiene que enfrentarse con la otra parte y no puede. Entonces lo que uno tiene que buscar es la forma en que esa persona empiece a empoderarse, empiece a sentir, o sea, se sienta parte del proceso en sí mismo para que empiece a hablar. Y porque generalmente, a ver, muchas veces pasa que habla directamente el abogado en vez de hablar la parte. No la podemos cortar. Considero, Erika, obviamente. Sí, el abogado, digamos, que acompaña sobre todo en el tema de las mediaciones familiares, tiene que mínimamente manejar el tema familia, porque me ha pasado muchas veces que son abogados, digamos, que no hacen familia y entorpecen todo. No, directamente me ha pasado que me ha saludado y me dice, no me dé el discurso, no me dé nada, porque aquí no vamos a llegar a un acuerdo, vamos a juicio directamente. O sea, ciérreme el acta, doctora. Sí. El acta rápido, lo consideran también, no le dan también el valor, digamos, que tiene la mediación. Lo consideran un mero trámite. Esto, bueno, aquí rapidito nos tenemos que ir, aquí firmamos el acta y listo, y no es así. Claro, por supuesto. Bueno, de hecho, acá nos habla precisamente de eso, de todos los pasos, ¿no? De explicar que es de la voluntariedad de las partes de continuar en el proceso, lo importante que es, cuáles son los temas a tratar, establecer los temas,
¿sí? Cuidar cada una de las intervenciones que tengamos nosotros como mediadores, porque son importantes, no siempre se utilizan las mismas herramientas, ni las mismas preguntas, porque muchas veces una pregunta en un conflicto nos va a ayudar a destrabarlo, y en otro conflicto similar quizás esa pregunta no es pertinente. Entonces uno tiene que aprender a manejarse. Y bueno, tras la mediación, nosotros lo que generalmente hacemos es labrar un acta, si llegamos al acuerdo, donde las partes se comprometen, y ese acuerdo que nosotros como mediadores prejudiciales tenemos, es obviamente, no solamente formaliza la mediación, sino que además es ejecutable. ¿Sí? Pasa a ser ley para las partes. Miren qué importante que es. Bueno, ¿qué pasa con los conflictos familiares de larga data? ¿Sí? Que vienen, ¿sí?, con componentes emocionales, que generalmente lo que traba este tema de la emoción, que los trasciende, traba su resolución, donde hay rencores, resentimientos, heridas que no sanan, ¿sí? Pero situaciones con conflictos que no salen de ese estado. Las partes suelen estar en posiciones rígidas y no flexibilizan sus posturas. ¿Cuál sería para ustedes, ante este tipo de conflictos de larga data, qué herramientas utilizarían como mediadores? ¿Qué les parece? A ver, quiero escucharlos, ¿eh? Preguntas circulares. Preguntas circulares. ¿En qué circunstancias las utilizan las preguntas circulares? Y bueno, justamente con la idea, ¿no?, Depende de la pregunta, ¿no? Sarakov, ¿no? Depende de la parte, ¿no?, de focalizarse, ¿no?, en la construcción o en la narración o construcción de nuevas historias, ¿no?, que se estabilicen las viejas historias, ¿no?, que no dejan superar el conflicto, y aparte obviamente le permiten crecer a las personas en la construcción o la definición de una nueva historia. Bien. ¿Puede ser que sea una mediación transformadora o transformativa? ¿Puede llegar a hacerse eso? Sí, sí, por supuesto. Pero me refiero yo, por ejemplo, entre las herramientas que nosotros tenemos de la comunicación. Ahí recién nuestro compañero hablaba de las preguntas circulares. Las preguntas reflexivas también, como para hacerlos pensar en qué momentos estuvieron bien y de esa forma que no sea todo rencor, todo mal, o sea, también llevarlos al momento en que estuvieron bien para reconstruir nuevamente. Bien, y ver qué llevó a ese conflicto, ¿no? ¿Qué los derivó en ese conflicto y por qué? Porque del estar bien llegamos a eso. ¿Qué los llevó a esa situación? Si ellos venían bien a lo mejor y algo los perturbó. Sí, utilizar también lo que sería la pregunta del replanteo en base a la respuesta que vaya dando, y también hacerle poner en la posición del otro, a ver cómo él vería, por qué se comportó así o qué sintió, digamos, y bueno, y ahí se va como construyendo, depende de la respuesta que van dando, ¿no? No me acuerdo el nombre también de la otra pregunta, pero hacerlo ir tanto para atrás como para el futuro. O sea, para ir, si esta situación depende de la postura que vaya adoptando, ¿qué pensás que puede pasar dentro de un mes, dentro de 2 meses, o qué pasó? Hacerlo. A ver, obviamente, esto es una construcción, ¿no? Pero bueno, mediante estas preguntas, primero como mediadores, ir conociendo la historia, y en base a eso ir empezando con preguntas, ya sea abiertas, cerradas, y bueno, y ahí para que la parte también vaya tomando conciencia de su conflicto, porque muchas veces puede venir posicionado, pero no tener conciencia de todo lo que, o sea, de todo lo que significa en el entorno, digamos. Sí, bueno, todas esas son las herramientas que contamos Pregunta nosotros. del milagro. Pregunta del milagro, Talía, ¿no? Sí, ahí Talia puso. La pregunta del milagro. Todas son herramientas, y también tenemos que ver la posibilidad de llevarlo a una audiencia privada para ahondar un poco más. ¿Vale? Y si realmente, en qué momento, porque, a ver, pongámosle que el conflicto de larga data sea la violencia,
¿sí? Y una de las partes dentro de la mediación viene con eso, trae con eso. Tenemos una víctima y un victimario. Es difícil para la parte que es víctima, ¿no? Decir adelante de la otra parte que que lo llevó al conflicto viene cargado de una violencia, ya sea física, económica, bueno, cualquier tipo de violencia. Seguramente en ese caso en particular uno debería o necesitaría quizás darse cuenta que hay algo más y llevarlos a a una audiencia privada. Perfecto, Cari. Pero bueno, son todas herramientas con las que contamos nosotros para llevar el conflicto adelante, o sea, llevar la mediación adelante y trabajar el conflicto. Bien. Seguimos. Ahora vamos a ver un poquitito de ley. ¿Sí? La ley de mediación y conciliación a nivel nacional. Tenemos el artículo 5º, que habla de controversias excluidas del proceso de mediación prejudicial obligatoria. Esta es la que se aplica en Capital, ¿sí? Así que después cualquier cosa, vamos a ver si coincide con el resto de las provincias. ¿Les parece? Tenemos las acciones penales, que no son mediables, salvo, como estábamos hablando con Fede hace un rato, al inicio de la clase, que hay tipos penales que sí pueden ir a justicia restaurativa, que es una especie, que es como una mediación, pero generalmente son delitos leves, ¿sí? Por eso tenemos también la formación en mediación penal, que es para eso, la famosa ORAC. ¿Sí? Acciones no será aplicable en los siguientes casos. Acciones de separación personal y divorcio, eso porque lo veníamos hablando ya la clase anterior, solamente los jueces tienen la potestad, ¿sí? de decretar el divorcio. La nulidad matrimonial, la filiación, la patria potestad, la adopción, bueno, eso que genera Estado en las personas, ¿sí? Todo lo que genere Estado en las personas va a ir a someterse a la jurisdicción precisamente del juez, con excepción de las cuestiones patrimoniales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con cuestiones patrimoniales derivadas de estas, de la separación, del divorcio y demás, sí pueden ir. Ah, mirá, ahí Javier nos está pasando por chat. Ahora lo leemos, Javi. Gracias. Bueno, las causas del Estado Nacional, donde el Estado Nacional se aparte, ¿sí? Los municipios, ya sea provincia, municipio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidades descentralizadas que dependen del Estado, salvo que media autorización expresa. Y que no se trate de ninguno de los supuestos que se refiere el 841 del Código Civil. Procesos de inhabilitación, de declaración de incapacidad, de rehabilitación, los amparos, el habeas datas, el habeas corpus, hay interdictos, las medidas cautelares, las diligencias preliminares y la prueba anticipada, los juicios sucesorios, los concursos preventivos y las quiebras. Dijo, quiero ver que Javi nos compartió recién. ¿Lo querés leer, Ja? Sí. Bueno, nosotros tenemos acá en Misiones la ley 1912, bueno, que establece, bueno, en el artículo 4 justamente las cuestiones que quedan excluidas de la mediación. Una de ellas son los procesos penales por delitos de acción pública, otras son las cuestiones de estado de familia, acciones de divorcio vincular o separación personal por presentación conjunta, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y adopción. Otras son los procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación, otros son las acciones de amparo, habeas corpus y habeas data, otros son las medidas cautelares, diligencias preliminares y prueba anticipada, otros son los juicios sucesorios hasta la declaratoria de herederos, concursos y quiebras, y las causas en donde interviene el Estado provincial, municipal, organismos autarcos o descentralizados. Después, en general, aquellas cuestiones en las que esté involucrado el orden público o que resulten indisponibles para los particulares,
Y es importante lo que veníamos hablando, las que se susciten por maltrato de menores o violencia familiar, excepto en aquellos casos remitidos con acuerdo de partes y por orden judicial a mediación, en donde se establecen los puntos a mediar. Esa sería entonces todas las cuestiones que quedan excluidas, ¿no?, de la mediación. Bien, nosotros de las que veníamos nombrando recién, que me salté, tenemos los 3 últimos incisos, que es convocatoria asamblea de copropietarios, pero ahí está en el artículo 10 de la 13512, los conflictos de competencia de la justicia del trabajo. Nosotros acá, en provincia no, pero en Capital Federal, tenemos lo que es el SECLO, que es la conciliación obligatoria, servicio de conciliación obligatoria, los procesos voluntarios, y las controversias que versan sobre conflictos en relaciones de consumo. Bien. Muchas gracias. Y terminamos. ¿Y ahora qué hacemos? Acá en Misiones se establecen 3 tipos de procesos en la mediación, ¿no? Una es la intrajudicial, en donde el juez deriva la causa de mediación, ¿no? La prejudicial de advenimiento obligatorio, y la extrajudicial. Esos son los... Claro. No sé el resto de las provincias. Acá en la provincia de Buenos Aires tenemos la previa obligatoria, ¿sí?, en lo que marcan en los conflictos que son mediables según la ley de provincia, que no son los mismos, o sea, que son los mismos de capital, salvo el caso de familia. Los casos de familia no se someten a mediación previa obligatoria. Lo que sí, se pueden someter a procedimientos de mediación voluntaria. ¿Sí? Y para ser mediador voluntario tenemos que ser primero mediadores prejudiciales, se lo pide, que tenemos la firma y el sellito avalado por el Ministerio de Justicia, que es el que nos habilita. ¿Sí? Acá hay misiones para ser mediador prejudicial, como lo decía la compañera Eliana muy bien hoy. No hay que ser abogado, ¿no? Y los comedores sí pueden tener un título terciario, y donde se torna realmente importante la participación de ellos como mediadores dentro de un mismo proceso. Está bueno, yo lo he participado en algunas y suma mucho. Ay, qué bueno, Javier, lo que cuentas. Por supuesto. Aquí en Santiago del Estero nosotros todavía estamos con un plan piloto, no tenemos una ley, y solamente son, digamos, mediadores, bueno, abogados, y para comediar también tendría que ser abogado. O sea, todavía estamos, claro. Ojalá, nos pregunté el año que viene, ojalá realmente ya podamos tener una ley. Hace bastante que estamos con el plan piloto, y tanto en procesos de familia, bueno, y en cuestiones patrimoniales también. Lo interesante, ¿no?, de poder comediar con profesionales de otras áreas, sobre todo los temas de familia. Sí, sobre todo. Sería muy enriquecedor. Sí. Muy enriquecedor. ¿Cuál es la experiencia en otras provincias? Le voy a buscar, voy a dejar de compartir, y les voy a buscar la ley de provincia para que vean la diferencia entre... ¿Cómo es que se dice? Las causas mediables. Mientras tanto, el resto de las provincias, ¿qué tiene para comentarnos? ¿Hay alguna diferencia con la ley nacional o con la que nos compartió Javier de Misiones respecto de las causas mediables o los temas mediables? Acá en la provincia de San Luis es igual que lo que compartió Javier, y en cuanto para ser mediador se requiere tener título de grado en cualquier disciplina. Ah, mira. Sí, pero necesitas comediar en esos casos con un abogado. Siempre. Siempre. Pero para la que es para la que es previa obligatoria, o para todas. Para todos los casos. Para todos los casos, sí.
Mirá qué interesante San Luis. No sabía, pero... Sí, porque bueno, yo soy escribana, tengo la formación básica en mediación y estuve averiguando, estuve en Mendoza hasta el año pasado y ahora me instalé en San Luis, soy nacida acá, así que estuve averiguando y bueno, podía ser, Bien. pero siempre tengo que comediar con un abogado. En la provincia de San Juan se ha implementado a partir de este mes, desde noviembre, la mediación obligatoria en todas las causas de familia, solamente. Hay un registro de mediadores, somos 50, y tenés que tener, ser mediador, ser abogado y mediador. Y todas las causas sí o sí tienen que pasar por mediación, todas las causas de familia. Hasta ahora, sí, por ahora solamente las causas de familia. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Y pueden comediar? Sí. ¿Ustedes en la provincia comen? Sí, sí, siempre Eso es con otro comediante, o el abogado, tiene que ser abogado y que estar en la lista, sí o sí. No puede ser cualquier otro mediador. Tiene que tener matrícula, digamos. No está matriculado. Sí, sí, sí. Pero bueno, les voy a compartir la de provincia. Así después Acá en Tierra del Fuego solamente se pueden mediar la tenencia, o sea, el cuidado personal, los alimentos, el régimen de visitas, el cobro de pesos, ¿no? Después tenés los cumplimientos de contratos, régimen comunicacional, y división de condominios y patrimonio, y bueno, eso, y la liquidación de la sociedad conyugal. Nada más. Esos son todos los casos que pueden pasar por instancia de mediación. Bien. Miren, acá les comparto... Y los daños y perjuicios. Sí, típico causa patrimonial. Claro. Acá les comparto la ley de provincia de Buenos Aires, que es la 13.951, y en el artículo 4 nos dice cuáles son las exceptuadas. Fíjense que es muy parecida a la ley nacional, salvo que en las acciones de familia nos exceptúan de alimento, guarda y adopciones. O sea, alimento, que vendría a ser patrimonial, nos dice, ¿cómo que se dice? No lo podemos mediar. Ni alimentos, ni régimen de comunicación, nos tienen, siendo tan, o sea, la mediación de familia prejudicial en Provincia de Buenos Aires no la tenemos, y la verdad que en realidad es súper sería para mí en las cuestiones de familia es fundamental que las partes se puedan sentar a hablar, que hay temas que por escrito no se pueden resolver, más una cuestión tan delicada como muchas emociones. Para mí es fundamental, estoy la verdad que contenta con que se haya implementado en la provincia. Sí. No, pero ¿sabés también lo que tiene? ¿Cuál vendría a ser la causa que aluden en realidad? Los juzgados de provincia de Buenos Aires, los juzgados de familia, tienen la instancia del consejero de familia. El consejero de familia lo que hace es como un conciliador en realidad, más que como un mediador. Si bien utiliza un montón de herramientas y demás, muy similares a las que utilizamos nosotros, es conciliador, porque inclusive busca el acuerdo, propone, es diferente el trabajo. Pero yo creo que es como ellos, yo creo que entienden, igual estamos tratando de buscar de que se imponga, de que tengamos la mediación familiar abierta, pero muchas de las quejas son esas, o sea, pasas por la mediación, no tuviste suerte, vas al tribunal de familia, al juzgado, ya son juzgados, ¿no? Vas al juzgado de familia y tenés otra vez otra instancia en que tenemos que poner a discutirnos, y bueno, entonces tiene que ver con eso. Igual para mí sigue siendo, para mí sería ideal, pero bueno, eso es algo que me pasa a mí y que muchos colegas comparten. Igual que nosotros no tenemos século en provincia, y siempre hablamos con respecto a qué bueno sería que el mediador tenga la posibilidad de actuar en procesos laborales también. Pero no. Escucho. No, lo que yo quería
preguntar, me acuerdo cuando salió esto del curso, a mí me interesó, imagínate, como psicóloga social. Entonces, una de las preguntas fue si necesariamente había que ser abogado para poder hacer esta capacitación. Yo la tomo como una capacitación que me ayuda mucho a implementar herramientas y otros recursos en el consultorio. O sea, de mi parte siempre trato de buscar el acuerdo, ¿no? O sea, las personas que me derivan o la familia, siempre trato de buscar el acuerdo, pero bueno, utilizo muchísimas herramientas que tienen que ver con la historia personal de cada uno, con la reconstrucción de una nueva narrativa, como hablaban antes, pero por ahí no manejo todo este vocabulario o no tengo conocimiento de cada artículo. Yo no sé si acá en San Francisco creo que no, estoy en contacto con muchos abogados, de hecho donde estoy trabajando en un estudio de abogados, y ella se dedica a divorcios, y ella misma a veces oficia de mediadora, y me ha contado casos de que a lo mejor indagando un poco en la historia personal de cada uno, la pareja se retracta, concilian y bueno, dejan de lado el divorcio, así que para ella no es negocio. Pero acá en San Francisco yo creo que no podemos estar anotados, pero sí puede ser algo privado, ¿no? A lo mejor no voy a tener nunca el conocimiento que tienen ustedes, por eso yo preguntaba mucho antes de hacerlo a la capacitación, si realmente uno como, porque decía para psicopedagogos también, bueno, yo tengo la carrera pero no la pude terminar, psicopedagogía, y por ahí me encuentro como que digo, ¿qué hice? Pero cuando empiezo a leer el material, concuerda mucho con el trabajo de uno, solamente que en esta parte de lo legal, de las leyes y demás, uno hace agua, sinceramente. O sea, yo sí tendría que trabajar en algo privado, por ejemplo, con esta abogada donde estoy yo, que me diga, mira Marisa, vamos a hacer algo juntas, o te necesito para esta mediación, pero en el ámbito privado. Y bueno, tendría que preguntar a lo mejor un montón de cosas que no sé, que conocen ustedes por su profesión, que son específicamente de la abogacía. Sí, igual vos tenés que separar, porque una cosa es, por ejemplo, la mediación prejudicial, que sí es necesario que el mediador sea abogado, porque obviamente tiene que entender de cuál es no más allá del conflicto, sino de que no vaya en contra de lo legal. ¿Sí? Ajá, claro. Porque si no, o sea, hace uno de una especie de veedor, en ese caso, más allá de que tenga a su abogado de parte. ¿Sí? Y otra cosa es, quizás en una mediación voluntaria, sí podrías actuar, o como dicen los colegas, muchos, porque en muchas provincias se lleva adelante, podrías comediar, ¿por qué no? Comediar, eso lo estuve anotando, lo estuve escuchando y lo estuve anotando, sí. Con otro colega mediador que sea profesional del derecho. ¿Sí? Existen posibilidades, es enriquecedor. De hecho, hasta ahora nos has enriquecido mucho en todas las clases, así que mira si nos... Bueno, pero hay un par de chicos también que son psicólogos sociales. Hoy no está Andrea. Sí, hoy están todos apagados. Hoy no está Andrea. Rápido. Sí, pero se nota que estamos a viernes. Y que estamos a viernes, sí, lo legal es más frío, es más, bueno, esto sí, esto no, y así es la norma. Salvo que sea una norma de interpretación que nos pasa mucho a los abogados. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer es parar ya que terminamos de ver todo lo que teníamos que ver hoy, voy a parar no, por favor, voy a parar la grabación